Siempre el lucro por delante. Siempre el lucro. Mi escuela saludable. Mi escuela Uno, yo te escucho, o los que te estamos ahora mirando, disfrutando, y uno piensa, porque mencionaste, por ejemplo, esta comunidad científica, está bueno, en Córdoba, asumiendo una responsabilidad desde el punto de vista profesional y ética, pero uno se pregunta si la sociedad civil no tiene actores institucionales que resistan fuertemente, o los tuvo y se perdieron, o no los hay. Trato de pensar en mi país también, ¿no? En nuestro caso, Uruguay hubo, sí, en la década del 90, la red uruguaya de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, que llegó a tener 72 organizaciones. Y realmente, yo te diría que paraba el país cuando se proponía defender los derechos de los lugares. Sabes bien de qué estás hablando porque la presidiste, entre otras cosas. Sí, fui coordinador, sí, general de la red. ¿Y esa experiencia acumulada en los años 90? Bueno, se hizo sobre bases un poco distintas a las tradicionales. Lo que logramos ahí fue poder vertebrar lo funcional, porque normalmente las organizaciones ambientales estaban en torno a veterinarios, es decir, por cada una de las de las facultades, claro, digamos, claro. ¿no? Esto en ciencias geográficas, en esto, en lo otro, generalmente, ¿no? Y entonces había un predominio fuerte de lo funcional. Existían pocas territoriales aún en el interior del país, o como ya habíamos nombrado, Tacuarembó, con el tema de la central nuclear de Paso Nuclear. Doctor. Comunidad y ambiente también, la nuestra que surgió del conflicto de la central térmica acá en Sayago Oeste, y se logró en ese periodo lograr una buena trabazón entre lo funcional y lo territorial, pero lo territorial con un aditamento muy importante, que era no solo juntarse con las necesidades de los vecinos, ¿no? o de las escuelas del lugar, sino también que se podía encontrar apuntalamiento en empresas comerciales o industriales que podían circunstancialmente sentirse afectadas por el proyecto. Claro. Y entonces logramos, sí, el apoyo de varias instituciones, como pudo haber sido NEC en su momento, ¿no? Porque una central de residuos, de incinerador de residuos hospitalarios en Peñarol Viejo, afectaba justamente los terrenos de varias empresas, 3 de ellas que eran exportadoras, y iban a tener limitaciones de entrada en la comunidad europea. Claro, claro. Y eso permitió hacer exitosas alianzas prácticas en torno a un hecho concreto. Sin embargo, uno podría tener para SNEC o el otro que tampoco cumplía en su planta con cosas, etc. Pero en el aspecto circunstancial estaba el arte de la cosa, que había que parar esto, y entonces apelamos a todos los que podían estar interesados en el asunto. Eso se logró en reiteradas oportunidades. Por eso a veces se olvidan un poco estas cosas y bueno, se diluye. Y entonces nos encontramos un poco indefensos hoy y es hora de... Porque estas organizaciones, o la red mismo, José Luis, institucionalmente fue desapareciendo en la práctica. Y en la práctica daría que sí. Y bueno, ahora uno ha tenido que ir a trabajar otras cosas, lógicamente, y digo, bueno, no se es eterno en todas estas cosas. Claro. ¿no? Pero es evidente que lo que queda sí es ese foco de resistencia a nivel territorial muy fuerte, como lo puede ser con la resistencia de la minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Que ha habido montones de productores y también comerciantes, etcétera, que podían ver afectados la realización de esos pasos concretos, ¿no? Una pregunta que me es ineludible por
por honestidad intelectual, es pensar, hablaste de los 90, la red ambientalista, ya en los 2000 asumen gobiernos progresistas y estamos en un tercer gobierno progresista. En esta materia, a priori, cada uno puede pensar cosas muy diversas, pero a priori uno podría pensar que el progresismo debiera tener una sensibilidad para los temas del medio ambiente importante. En absoluto. En absoluto. Te lo digo porque ¿por qué pensás nos reunimos montones de veces con compañeros ambientalistas de distintas corrientes ideológicas del país y todos éramos no tomados en cuenta, irradiados, diríamos, en la práctica, en absoluto, y lo demuestra la práctica. Se me ocurre una... Salvo el discurso, ¿no? El discurso, claro, sí. No. Tratamos de hablar de políticas concretas. Entonces uno digo, para seguir, yo como dije, gobiernos progresistas, entonces pienso de vuelta, el progreso opuesto, como se concibe, a la naturaleza. Entonces ahí hay una... Bueno, ahí tendríamos que analizar en otro momento el papel de la universidad, ¿no? Porque, muy cortito, los partidos políticos, la burocracia estatal, los parlamentos están dominados por los universitarios, todos los partidos políticos, por más cistas que sean de acá o de allá. Y eso es una constante. Las comisiones de la Cámara están dominadas por los universitarios. Yo te lo dejo ahí. Yo me lo quedo ahí. Y yo recuerdo cuando comenzamos con esta serie de Lesica Utopía, tú me dijiste una cosa que a mí me quedó grabada, que fue tratar, más allá de todas las visiones sobre todos los fenómenos, de tener un mensaje positivo, que eso te anima en tu propia vida, siempre. Y ahí te quiero traer a colación, yo te he escuchado hablar de una plantita resistente que me parece casi como una metáfora de la naturaleza o de... Sí, el amaranto. La amaranto. Planta sagrada de los incas. Dios establece en cada lugar y en cada reino, en este caso vegetal, las soluciones cuando también el hombre no las quiere tomar. Entonces es evidente que el amaranto ha tomado bajo así esta responsabilidad. A nivel técnico de las transnacionales de los transgénicos, indicaron siempre de que un transgénico no podía traspasar la propia barrera y transmitirse a otro, que fue uno de los argumentos que siempre se hacía, el peligro de. Eso fue negado hasta hoy. Pero aquí, que 5 estados de Estados Unidos en este momento están amenazados fuertemente, ya son miles de hectáreas que han quedado sin cultivar, plantaciones de soja y otras, por utilizar el Roundup, glifosato, y aquí que el amaranto agarró la resistencia al glifosato para sí, y entonces no es posible exterminarlo salvo con mano humana, con lo cual no es rentable a los efectos de los grandes intereses del núcleo de estas transnacionales. Y hoy se está dando, por justicia, diríamos justicia divina, lo que no quisiéramos hacer, por lo menos a nivel de los que predominan en la sociedad, no se quiere hacer por razones de intereses. Pero sí tratando de beneficiar a los de abajo, a los que están más desposeídos de todo esto. El amaranto. El amaranto. José Luis, hasta otra próxima utopía. Amor y luz, Iván.